Ahora sí. Hola, buenas tardes. Bueno, nuevamente me presento. Yo soy Carlos López, el formador en el aula virtual evangélica. Y bueno, como toda la semana, vamos a estar haciendo un pequeño repaso, ¿no? Un pequeño repaso de lo que ha sido la semana de clase, lo que hemos visto, lo que hemos estudiado. También revisar algunas preguntas sobre las actividades del día viernes. Recuerdo lo siguiente, ¿no? Las clases de nosotros o esta aula virtual, es llamada aula virtual porque nosotros nos dedicamos 100% al área virtual. Y en este caso, las clases son totalmente flexibles, por llamarlo así, ¿no? Entendemos que las personas puedan o tienen responsabilidad en su hogar, en su trabajo, pero primero es Dios. Y nosotros por lo menos estamos conscientes de eso. Y sé que alguna persona en su momento determinado puede estudiar a su ritmo. Y posteriormente, los días sábados, como hoy, algunos se conectarán, otros no se conectarán, otros estarán viéndolo posteriormente por cuando la suba a la plataforma. Pero bueno, la idea es que continúen los estudios. Recuerden que bueno, el que no lo sabe, una formación de titulación, por llamarlo así, ¿no? Al final se da un certificado y se reconocerá sus esfuerzos, ¿no? Pero sobre todo es un compromiso con Dios. Es un compromiso con Dios donde el compromiso es a formarse, ¿no? A aprender lo que es su palabra y aprender lo que Cristo nos quiso decir, lo que nos quiso decir cuando nos dijo guardar mis palabras, ¿no? Entonces eso es importante y debemos de meditar en cada una de las palabras que Él nos enseñó y que constantemente nos enseña y nos dirige. En este primer semestre que estamos viendo cuatro materias importantísimas. Una es la materia de enseñanza de Cristo uno. ¿Y por qué es uno? Porque se van a dividir por tres semestres. En el primer semestre vamos a estar estudiando cada uno de los temas que vamos a ir ampliando y vamos y totalmente todo, fundamentado en la palabra. Nada fuera de la palabra. Y luego tenemos otra asignatura muy importante también, que es el estudio de la Biblia, ¿no? ¿Qué es la Biblia? O sea, cómo podemos estudiarla y qué significa, ¿no? Y cuántos libros está comprendida, qué son los versículos. Bueno, cada uno de los detalles que nos va a servir a nosotros, a todos, llevar un lineamiento en nuestro estudio, porque ese es nuestro fundamento, es la palabra. Entonces, si nuestro fundamento es en la Biblia, debemos saber cómo estudiarla. Por eso incluimos al principio esa asignatura muy, muy importante. También vamos a ver en este semestre otra asignatura muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de lo que es el discipulado. Y uno de los eh, discípulos más importantes que ha tenido, o uno de los más importantes, todos son importantes, pero hay uno que se destaca por por varias cosas, ¿no? Y una de las cosas más importantes es que aunque no estuvo con Jesús, que no lo vio presencialmente como lo vio Pedro, como lo vio Juan, como lo vio Mateo, él creyó por la manifestación que tuvo en algún momento con el Señor, pero lo más importante es que era una persona, o lo más resaltante, que era una persona perseguidora del cristianismo. Era una persona que cambió totalmente y ahí se ve lo que es el convertirse en realidad. Y por eso es un buen ejemplo, llegó a ser uno de los discípulos más importantes que tiene
la Biblia, que es Pablo. Y por eso vamos a estudiar Gálatas y Romano, que básicamente, y bueno, también vamos a estar viendo cosas o algunos temas también importantes de Hechos, algunos Corintios, también que tienen relaciones en cada uno de los, de los libros. Y por último, pero no menos importante, quizás el más importante también, una materia que muchos realmente diría le, le impresionó el nombre que tiene, que es neumatología, ¿no? A ver, tengo que verlo para este, pronunciarlo bien, pero ¿qué es neumatología, no? Estamos estudiando la palabra de una forma en la cual tenemos que estar conscientes que uno de los ámbitos más importantes es la espiritualidad, o sea, el espíritu, estamos hablando del alma. Entonces, la neumatología habla del espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, que es un compañero que tenemos al lado, o un ser, el ser de la Trinidad, uno de los más, bueno, todos son importantes, los tres son importantes, pero en este momento tenemos ese consolador, que ya vamos a estudiar sobre eso. Y bueno, hemos estudiado porque también hay que saber que si lo tenemos y si administra o no administra los pasos de los cielos de Dios y cómo realmente poder, o cómo es la comunicación que podemos tener con Él para tener comunión con Dios. Por eso también incluimos neumatología y bueno, si de acuerdo el tiempo, porque son 6 meses, que vamos a estar estudiando estas 4 materias, asignaturas muy importantes, podríamos incluir algunas cositas más que no se vayan de las 4 asignaturas, porque el otro semestre vamos a estar viendo otros tipos de materias sí, materias o asignaturas, como quieran llamarlo, que van a seguir el crecimiento, la formación que están viendo. Bueno, vamos a hacer, como le dije, esta es una clase breve, no, bueno, breve, 1 hora, más o menos 45 minutos, más o menos promedio, que vamos a tener esta clase, pero vamos a ir haciendo un repaso de cada uno de los temas. Y bueno, aquí tenemos la primera presentación, que es la presentación de San Mateo, ¿no? San Mateo. Y vamos en este punto o en esta clase que se denominó o se denomina linaje de vida. Linaje de vida. En esta clase estuvimos viendo, estudiando lo que es la genealogía de Jesús, o sea, el inicio. Recordemos, en una oportunidad le comenté que existen los primeros 3 evangelios, y estos evangelios son los llamados evangelios. Oye, caramba, se me cayó un poco esto. Disculpen. Estos evangelios son los evangelios llamados sinópticos, ¿no? ¿Por qué llamados sinópticos? Porque comprenden 3 evangelios, que es Mateos, Marcos y Lucas. ¿Y por qué se llaman sinópticos? Bueno, sinópticos porque son evangelios que se asimilan en lo que es su textualización, o sea, su texto, su escritura realmente es similar, ¿no? Mientras vemos el Evangelio de Juan, un poco distinto, no obstante, es, eh, si analizamos el Evangelio de Mateo, vemos que primeramente es un libro bastante completo, especifica cada una de las situaciones y cada uno de los eventos de Jesús. Y vemos que también toma pasajes del Antiguo Testamento, y lo relaciona con el Nuevo Testamento. Entonces hace
diría, no una, sí, una especie de mezcla donde va a los puntos específicos teniendo realmente importancia, dando tanto importancia, tanto el Antiguo Testamento como las nuevas, el Nuevo Testamento, no la nueva, este, los nuevos acontecimientos que sucedieron en ese momento en el Nuevo Testamento. Entonces, Mateos, estamos empezando con él y no es que no vamos a ver a Juan también vamos a verlo, pero ya el dos segundos, el tercer semestre vamos a estar viendo o culminando con Juan y haciendo una comparación de cada uno de estos evangelios. Ahora, vamos a continuar para acá. Si vemos, vamos a ver, un momento. Aquí. Se pegó este momento. Vamos a ver si lo se desbloquea. Ajá. Aquí es que tengo un poquito selección. Ahora sí. Me había. Ok. Vamos a ver un momento. Aquí está. Bueno, sigo. Así se me quedó esta línea aquí, pero es novatada de un poco de lo que es las herramientas tecnológicas que estoy utilizando. Vamos a quitarla ahí. Creo que se puede quitar así. Sí se puede quitar. Ok. Primero, hablar sobre el linaje, lo que es el linaje, es un tema muy importante. Estuvimos hablando de lo que es el linaje, qué es el linaje en sí y qué realmente viene a ser el linaje y por qué es tan importante el linaje, estudiarlo. Fíjense, bueno, hay un concepto una definición, aquí la tenemos, que es el significado bíblico del linaje, la ascendencia o descendencia de una familia dirigida por una línea genealógica. Pero fíjense lo siguiente. Eh, Diría, o sea, se puede decir que el linaje es de gran importancia, porque la verdad que nos muestra la fidelidad y el plan de Dios, la fidelidad y el plan de Dios a lo largo de la historia, ¿no? ¿No? Esto, ¿por qué? Porque cada una de las cosas que van aconteciendo, o sea, o nosotros como tal, podemos pertenecer a este linaje, como el linaje de Cristo, ¿no? Y dirán, oye, pero ¿cómo puedo ser si yo no nací judío, ¿no? Bueno, o sea, nuestro linaje, no solo se limita, ¿no? No solamente tiene que limitarse, o no solo se limita a nuestra conexión familiar, ¿no? Terrenal, no, sino que como creyentes de Cristo, también somos parte de ese linaje espiritual. Bueno, ¿y dónde vemos esto? Creo que se los coloqué por acá. Vamos a ver si por acá. Si no se lo coloqué, se los digo. Eso lo vemos también, estuve hablando sobre esto en Gálatas 3:29, donde dice, y si vosotros sois Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, nosotros podemos pertenecer a ese linaje si somos creyentes, si somos fieles a él, si llevamos o guardamos según lo que él nos enseñó, ¿no? Todas las enseñanzas. Ahora, una de las cosas que es importante, y una de las cosas importantes es la redención. También hablamos de la redención en ese capítulo, en esa clase.
¿Y qué es la redención? O habrían, oye, pero no entiendo, o sea, ¿qué puede saber, qué puede decir que es la redención? Bueno, aquí tenemos un concepto muy importante, que es la redención, es el perdón de los pecados, y se supone que es la reconciliación con Dios para aquellos que alcanzan la vida eterna. Ahora, eh, lo que es la redención, cómo alcanzar el perdón del pecado, eso lo vemos bíblicamente en Efesios 1:7. También estuvimos hablando de esto, ¿no? Que el 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón del pecado, según las riquezas de su gracia. Entonces, aquí vemos que en este caso, Jesús, que viene del linaje de Abraham, la promesa del Mesías, el Antiguo Testamento, y va pasando por toda esa generación, 14 generaciones, ¿no? Aunque ahí en realidad hay un corte que se hablaba de 13 generaciones, posteriormente hablaré sobre eso, pero en estas 14 generaciones va pasando por todas las promesas, va iniciando con la promesa de el Mesías, el Mesías que viene a qué? A quitar a ser redentor, tener la redención por su sangre, ¿no? Ahora, fíjense lo siguiente. En Génesis, cuando Jacob, ¿no?, estaba hablando con sus hijos, él nombra en este versículo, el capítulo 49, versículo 10, él nombra algo importante que muchos han dicho, la palabra Siloc, bueno, la palabra Siloc, bueno, en realidad si la estudiamos en profundidad, se puede decir que Silo es un lugar geográfico, y que es en realidad, se nombra 32 veces en la Biblia. Ahora, Jacob en ese instante está hablando no de un lugar, sino de una persona, de un ser, de alguien que iba a venir, como lo dice aquí en Génesis 49:10. Esto es muy estudioso, no estudiado por muchos, y muy debatido, ¿no? Al final se vio y se analizó que en realidad se está hablando de una persona, porque en realidad se está hablando de una persona cuando decía, no será quitado el centro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que no venga el Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Desde el inicio, desde el inicio, ya se sabía la llegada del Mesías, del quien iba a ser el redentor, la persona, el ser que iba a quitar el pecado y iba a dar la vida eterna, Jesús. Seguimos hablando sobre, en esta clase, también tocamos otros temas importantísimos, sobre la generación. Bueno, también aquí estuvimos reforzando sobre lo que es la generación. Cuando se habló en San Mateo 1:17, dice, de manera que toda la generación desde Abraham hasta David son 14. Y aquí son las generaciones que le estaba comentando, de que eran 14 generaciones. Deportación a Babilonia, 14, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Eso también es un poquito que podemos estar viendo. Ahora, también estudiamos un versículo que fue Pedro 2:9, cuando hablamos sobre que vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas hacia la luz admirable. Pero aquí hay algo importante. Aquí hay algo importante. Primero, ya el pueblo de Dios, como lo dice aquí, ¿no?, más vosotros sois el linaje escogido. O sea, desde antes ya han sido escogidos. Pero si vemos en el versículo Pedro 2:10, también dice, vosotros que en otro tiempo no erais de pueblo,
pero que ahora sois del pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si relacionamos estos dos versículos y vemos el versículo anterior, cuando dice que ya el pueblo, el 9, ya el pueblo de Dios ha sido escogido, pero también lo relacionamos con el versículo 10, que dice que del pueblo, ustedes no eran del pueblo escogido por Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora sí. ¿Por quién? Bueno, eso es por la redención de quien quita el pecado de encima, quien quita el pecado y te da la vida eterna y te da una criatura nueva, como lo dice. Entonces, aquí no solo es de la persona que siendo escogido anteriormente, y diría, oye, y yo que no fui escogido, ¿cómo hago? Entonces, no se preocupen, tenemos a un, a un Salvador y a uno que nos puede tomar y llevar al linaje, a su linaje. Entonces, aquí lo vemos en el Pedro 2:10. Vuelvo a repito para que lo tengan bien en cuenta. Y vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, o sea, no eran pueblo, pero que ahora sí sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. Recordemos aquel tiempo, bueno, si vamos a los al Antiguo Testamento, donde sí, el Antiguo Testamento, donde para perdonar los pecados llevaban a un derramamiento de sangre de animales para poder tratar de alcanzar ese perdón. Y todavía había, en ese momento, tenían que hacer muchas cosas que también lo estaremos estudiando, ¿no? En profundidad, ¿no? Cuando tengamos ese momento. Pero es importante que ahora no, ahora tenemos esa, en esta nueva, luego de que llegó Jesús y cumplió con el pacto, cumplió con la promesa de Dios, el pacto que los profetas habían dicho de hace mucho tiempo, hacia en ese momento, él pudo o él es el único que nos lleva a esa vida eterna, ¿no? Y nos da esa misericordia. Ok, estuvimos viendo esa área, o sea, esa clase. Mandé a hacer una investigación, ya vamos a ver los temas, y luego vimos otro tema muy importante sobre la bibliología. Bueno, la bibliología, vamos a ir pasándola. Primero empezamos a estudiar lo que es las escrituras. ¿Qué es la Biblia en sí? ¿Por qué este libro es tan importante? Bueno, sin leer mucho, ya sabemos que el libro más importante que existe en el mundo es la Biblia, porque es la palabra de Dios. Es donde Dios nos da una guía para nosotros vivir según sus eh, mandamientos. Muy importante, la palabra mandamiento es una palabra muy importante porque es un mandato de Dios. Dios nos da un mandato a vivir por esos 10 mandamientos, que muchos dicen que es tan fácil, pero tan difícil de cumplir. Y a ver, y realmente es cierto. Debemos, aunque se vean fáciles, a veces son difíciles de cumplir, pero debemos cumplirlo porque es un mandamiento de Dios. No porque cumplas 9 mandamientos y te saltes un mandamiento, dices, estoy cumpliendo los 10 mandamientos. No, tienes que cumplir los 10 mandamientos, porque son mandamientos de Dios. Y en el transcurso de la Biblia, de ese libro, esos libros, de cada uno de los libros que se unificaron y se hicieron la Biblia, vemos que Dios ha estado hablándonos en diferentes situaciones, y nos ha dado pautas para nosotros poder seguir nuestro camino según lo que Él quiere para nosotros.
No podemos cambiar nada, no podemos modificar nada, no podemos agregar nada ni quitar nada. Entonces la Biblia es uno de los libros más importantes que existe. Aquí le di un concepto también tomado de Timoteo, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es cierto, ¿no? Cada uno de los libros que se escriben es inspirado totalmente por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, perdón, para instruir en justicia, a fin que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. Eso ya sin ir a ningún diccionario, sin irnos a ningún diccionario, ya la Biblia nos da el concepto total de lo que es este sagrado libro, donde nos sirve para reprender, para corregir, para instruir, a fin de que cada hombre sea perfecto por los ojos de Dios. Entonces es importante este concepto, también estuvimos viendo en la Biblia, porque es un tema que vamos a seguir viendo la próxima clase, el próximo martes. Recuerden que el lunes hay clase de enseñanza de Cristo. 2, tenemos clase de la Biblia. 3, tenemos clase de Gálatas y Romano. 3 de miércoles, ¿verdad? Jueves. Y tenemos clase de el área espiritual. Son 4 clases que tenemos semanal y cada día se van haciendo cada una de las clases. ¿Qué pasa por qué las clases son de 20, 25 minutos? Porque realmente primero queremos estudiar cada tema en específico, que se vaya profundizando, ¿no? Que se vaya profundizando en cada tema. Posteriormente, ahora vamos allá a hacer, eh, eh, posiblemente para este mes que viene, una, un sitio dentro del aula virtual donde se esté estudiando, meditando sobre la palabra, donde vamos a estar estudiando San Juan, San Mateo, San Lucas, pero ahí sí va a ser solamente lectura directamente de la palabra, directamente no, diría, mm, totalmente, diría, una escritura de la palabra, o sea, meditando sobre la palabra, como les explico, simplemente vamos a estar leyendo y meditando, leyendo y meditando. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? No nos vamos a salir, sino meditando en la palabra. Aquí no es que nos salimos, sino que buscamos documentales de algunas cosas, buscamos información de otras, comparamos la parte, la palabra de Dios que quiso decir y la comparamos con la vía hasta científica, médica, cada una de las cosas para ver cómo o qué nos quiso decir con esto y cómo aplicarlo en realidad a nuestra vida. Eso es importante, ¿no? Porque que la palabra no quede ahí, sino que la palabra se quede en cada una de las personas. Bueno, sigo aquí, estuvimos hablando de lo que son la Biblia. Aquí un versículo muy importante, donde Jesús nos dice, el cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Son otras palabras. En la Biblia, en las palabras que están en la Biblia, puede pasar todo, pero nunca va a pasar su palabra. La palabra de Dios nunca va a pasar. Y seguimos estudiándola. Dijimos que habían 66 libros, totalmente cierto, distribuidos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y empezamos a estudiar los libros. Empezamos por los libros del Antiguo Testamento y dijimos que había una etapa o una división que se llamaba Pentateuco, que el Pentateuco está formado por libros de la Biblia, ¿no? Que Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, estos 5 libros. Pero también estuvimos estudiando cuáles son los temas, en realidad, porque, ok, hablar de cada uno de los libros, ya lo sabemos, pero ¿de qué se hablan? ¿Por qué se llaman Pentateucos? ¿Por qué se llaman Pentateucos? ¿Y por qué hablan? ¿Qué tema hablan? Bueno, vimos que
En el primer se habló sobre el cósmico universal, ¿no? Los libros. ¿Por qué? Porque realmente explica el origen, ¿no? Del universo, ¿no? El origen del universo, la causa primera, ¿no? Que aparece en el primer versículo, ¿no? En Génesis. Lo que es el universo, cómo está estructurado el universo, cómo Dios hizo cada una de las cosas y por qué las hizo, ¿no? También tiene en estos temas, abarca el ámbito étnico, ¿no? ¿Qué es el ámbito étnico? Bueno, describe el principio y la expansión de los tres divisiones, diría raciales, ¿no? Del mundo. El oriental, el negra y occidental. Esos serían los étnicos. Histórico, ¿no? Contiene el origen del hombre, ¿no? Siguiendo una línea de tres divisiones, o sea, en una línea, perdón, continua que se remonta hasta el Adán, ¿no? Es histórico. Religioso, bueno, presenta a las personas y carácter de Dios, creación del hombre y su caída a causa del pecado. ¿No? Y los pactos, ¿no? También los pactos y las promesas de Dios, ¿no? De redimirlo, ¿no? Por medio de un redentor divino, en este caso Jesucristo. Esa es la área religiosa. Y profético, importante, contiene muchas de los principales temas proféticos de la Biblia, ¿no? En una combinación profética que abarca desde lo que es el Mesías, ¿no? O sea, acerca del Mesías, perdón, acerca del Mesías, la parte profética, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque todo lo que se fueron cumpliendo, las cosas que se fueron cumpliendo fueron por profecías, por pactos, como dijo Jesús, él vino a cumplir, no vino a abolir la ley de Dios, sino a hacer cumplir, ¿no? Las profecías que se decía acerca de él, acerca del Mesías. Ok, no sigo avanzando aquí porque posteriormente vamos a ver la próxima clase, vamos a estar viendo otros temas, se lo adelanto un poquito, que son los libros históricos. Los históricos y con están compuestos y un poquito más de lo que es la Biblia, eso lo vamos a estar viendo. En el tercer tema que vimos en la semana, estuvimos viendo también como este tema, como le comenté al principio, abarca una persona muy importante, bueno, ya una persona, uno de los discípulos que más eh, más tiene importancia, diría. Sí, tiene importancia porque realizó muchas cosas dirigidas por Dios, dirigidas por Jesús, y que él y qué increíble que ahí vemos la verdadera conversión, ¿no? Se convirtió, perdón, la verdad, sí, se convirtió en realidad y nació totalmente, incluso se dice que esta persona tuvo o cambió, ¿no? Cambió su nombre, aunque no se tiene exactamente, no se tiene lo que es documentales, un documental en realidad que divulgue esto, que Pablo cambió su nombre a Pablo luego de la conversión. No se dice, no, pero bueno, hay que estudiarlo en profundidad y buscar e investigar cosas para saber esto, ¿no? Pero bueno, lo importante no es el nombre. En realidad lo importante no es el nombre. Lo importante es la acción que tuvo esta persona luego de que odiaba, porque en realidad si tú persigues a un movimiento, si tú persigues a una persona, si tú persigues, en este caso, a ese nacer que estaban haciendo, la Iglesia de Cristo, la evangelización, y él se dedicaba a perseguir, a matar, a asesinar, bueno, básicamente lo mismo, dije, a asesinar y a tomar en prisión a todos los cristianos
y se convirtió de esa manera, entonces, y luego fue uno de los discípulos más importantes, entonces es un buen ejemplo para nosotros tomarlo como un discípulo de Cristo. Bueno, ya lo dije aquí porque estuvimos estudiando quién era Pablo, o quién era el apóstol Pablo. Bueno, estuvimos hablando de que él eh, nació en una ciudad próspera, ¿no? Que se llamaba Tarso, ¿no? Que Tarso por eso es que decían Pablo de Tarso, ¿no? Porque él nació en esa ciudad, ¿no? Donde es occidental, ¿no? Había diría, muchas mucho comercio. En realidad, él nació, su nacimiento fue en los primeros años del siglo I. Y la familia de Pablo era proveniente de una tribu de Benjamín, ¿no? De donde era Saúl, el primer rey de Israel, quien era benjaminita, ¿no? Y su familia tal vez ha sido de clase social acomodada, o sea, alta. Era algo humano, ¿no? Por eso su influencia fue muy importante para el movimiento cristiano, porque él podía fácilmente estar dentro de la alta sociedad romana, pero también podía estar dentro de las personas bajas, bajas curso, alta, baja de curso, y podías manifestar, tenía ese don de hablar en público sin ningún tipo de problema, y podía estar hablando con el rey o podía estar hablando con una persona humilde sin ningún tipo de dificultad. Entonces, Pablo era, bueno, básicamente es porque podemos tomar un ejemplos muy importante de Pablo. Es un ejemplo realmente importante de seguir como modelo de discípulo de Cristo, ¿no? Porque realmente, y resumiendo un poco lo que estamos hablando, él pasó de convertirse en un modelo de discípulo, o sea, pasó de un modelo de un modelo que odiaba el cristianismo a un modelo que imitaba a Cristo. No, no es que era Cristo ni nada por el estilo. Incluso él lo dijo, yo no ya no vivo yo, sino que en Cristo quien vive en mí, ¿no? Ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí, ¿no? Entonces, incluso Dios es un ejemplo importante porque Dios también nos manda a hacer. Cristo es un ejemplo que debemos seguir. Y tenemos que imitar eh, cosas importantes que nos dejó por lo menos a este caso Pablo, ¿no? Para poder ser un verdadero discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo. Vamos a estar profundizando en cada una de las cosas. Bueno, también estuvimos viendo, para concluir un poco, estuvimos viendo neumatología. Bueno, neumatología, le digo desde el principio, le comenté desde el principio que la neumatología no vamos a hacer, porque es un tema bastante delicado, es hablar sobre el ámbito espiritual, ¿no? Primero sabiendo lo que es la neumatología, que no es otra cosa sino el espíritu, el soplo, el aliento, el viento. Eso a nivel teórico. A nivel término de definición, neumatología se describe en eso, ¿no? Es la área espiritual, espíritu, el soplo, la Biblia. Como el estudio de los seres espirituales y fenómenos, especialmente la relación entre el humano y Dios. En este caso empezamos a estudiar a un ser extraordinario, importantísimo, que es el Espíritu Santo, ¿no? Eh, y el Espíritu Santo lo empezamos a estudiar totalmente sin salirnos, y no lo vamos a salir en ningún momento de la palabra. La palabra dice muy claramente que del inicio del todo estaba ya el Espíritu Santo, ¿no? Se movía en el faz de las aguas.
También vimos que el Espíritu Santo es una persona, no es un soplo, no es algo que simplemente eh, una ilusión o algo, no sé cómo definir eso, pero no, no es eso, es una persona, un ser de la Trinidad, ¿no? Que, como lo dice en Juan 15:26, cuando Jesús se refiere en esto, y es importante lo que dice, pero cuando venga el consolador, ya él está hablando de una persona, él, o sea, él como primera persona, el consolador, a, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, tenemos aquí que Jesús nos revela indiscutiblemente que no está hablando, él podría estar hablando, él podría haber dicho, no, yo le voy a enviar una fuerza para que ustedes sigan, ¿no? Una fuerza para que ustedes sigan como una especie no sé, conexión. Pero no, él no dijo eso. Él habló de el consolador, ¿no? Y si vemos, si vemos una definición de lo cuando habla del consolador con esa persona y lo definimos, es alguien que nos ayuda en tiempo de necesidades, que nos acompaña en nuestro peregrinaje y que nos sostiene, transforma y revela lo que pertenece a Cristo. Ese es el consolador, es el consolador que está y que está, y por eso nosotros tenemos que tener, y aquí lo vemos, vamos a ver un momento aquí. Aquí vamos a ver, antes que le comente lo que le voy a comentar, vamos a leer esto primero, que dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuera así, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Ahí vuelve a llamar, ya tiene un nombre, fíjense, ya tiene un nombre, se puede hablar de Espíritu Santo, pero aquí, porque claro, en varios versículos que vamos a estar estudiando, se nombra el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero Jesús ya habla sobre el Consolador, tiene un nombre, el Consolador, él lo coloca como el Consolador. Y también dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí vamos a leer un momento esto y analizarlo un segundo, dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará en toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyeres y hará saber las cosas que habrá de venir. Fíjense lo siguiente, aquí es importante esto, porque, porque en este versículo 13, ahí nos está revelando algo muy, muy importante. Nos está revelando algo muy importante. Y nosotros, bueno, voy a darle un pequeño ejemplo. Nosotros podemos orar, oramos y oramos y oramos y oramos, pero ¿por qué? Y hay personas que oran y ven que las oraciones parecieran que no están llegando, parecieran que como David, ¿no? David en un momento estaba en ayuno, bueno, pero es otra historia, pero bueno, David no es Daniel. Pero bueno, me voy a ir al tema. Quiero dar un ejemplo de ahora. Hay personas que oran y no, es como si no estuvieran llegando las oraciones. Pero esto está pasando por lo que estamos viendo en ese versículo. ¿Por qué? Porque la comunicación aquí en el planeta, la Tierra, en los seres vivos, hacia Dios va a depender solo y únicamente de la comunión que tú tengas con el Espíritu Santo. Igual lo repito, la comunicación con Dios solo va a depender de la comunión que tú tengas con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él hablará él no va a hablar por su cuenta, él va a hablar si tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo va a poder llegar más rápido esa comunicación que tú tengas con Dios. Entonces,
Es importante tener esa comunión con Él. No entristecerlo, ni, ni entristecerlo, ni pensar que si estamos, o sea, si estamos en Cristo, si estamos en Cristo, como dijo Pablo, yo no vivo, ya yo no vivo yo, sino vive Cristo quien vive en mí. Si lo dice Pablo así también, y Jesús nos dice, si tú quieres si tú quieres si no cargas tu cruz, no puedas, si quieres ser mi discípulo, tienes que cargar la cruz. O sea, la responsabilidad de seguir a Cristo es una responsabilidad muy importante. No podemos prometer cosas y no hacerlas. Adiós. Tú puedes prometer cosas a las personas y bueno, no se entera, no se va a enterar o no va. No, pero si le prometes algo a Dios que vas a seguir, que vas a seguir su palabra, que vas a seguir sus enseñanzas y no las cumples, no estás engañándote ni a ti mismo, estás engañando a Dios y estás entristeciendo el Espíritu Santo. Entonces debemos ser responsables en esos compromisos que nosotros tenemos o que le hacemos a Dios, ¿no? Y terminamos con en esa clase, el clase del jueves, terminamos con un último versículo que habla de el que me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber, ¿no? Saber. Fíjense, aquí básicamente hacemos una pequeña reflexión sobre cuando él habla de él me glorificará. A ver, hablamos sobre algo que puede acontecer, pasar muchas veces, donde, bueno, pasa muchos, o incluso, si no mal recuerdo, le pasó a Moisés. Sí, claro, a Moisés le pasó. Moisés, el pueblo de Israel, en un momento le estaba pidiendo agua a Moisés porque estaban en el desierto y estaban molestos y furiosos diciendo de que vinimos a morir en el desierto, que por qué Dios nos va a dejar morir en el desierto. Y Moisés fue a pedirle agua a Dios y Dios le dijo que tomara una vara, algo. Y había una mata, creo que el maguey, no recuerdo el nombre, solo estoy hablando de la historia, de lo que pasó. Y él tomó y Dios le dijo, toma en esa planta, eh, mm, tócala con esta vara y ahí ya saldrá el agua. Y efectivamente, él fue, lo hizo y tocó y dijo algo molesto y le dijo, bueno, como aquí tienen su agua. Y aquí pasó esto, importante, no glorificó a Dios, y Dios se molestó y dijo unas cosas contundentes en ese momento a Moisés. ¿Qué pasa? Hay muchos hombres de Dios que Dios los utiliza mediante el Espíritu Santo y por X o Y razón, ejemplo, hacen algo donde tienen un don de sanidad, ejemplo, y sanan a un enfermo y no le dan la gloria a Dios. Entonces, es importantísimo eso. Todo, por eso, cuando pasa eso, todo tenemos que hacerlo en nombre de Jesucristo para la gloria de Él y de Dios. Bueno, tenemos, y de Espíritu Santo también, claramente, son Trinidad. Los tres son uno y tres son, cada uno son un ser que nos acompaña. Eh, ¿Qué más vimos? Vimos eso. Ya, un momento que vamos a ver también. Vamos a ver un momento.
Voy a compartir un segundo la pantalla. Voy a compartir la pantalla, continuar y voy a compartir esta pantalla para terminar una cosita aquí. Ok, y vimos en el aula virtual, vimos las 10 preguntas que, bueno, me la han respondido y ya el lunes estaré enviándosela o esta noche o mañana, posiblemente el lunes, para tener, porque hoy tengo una vigilia. Responder hice 10 preguntas. Bueno, se habla del capítulo 1, analizar el referente al autor. Soy el linaje, aquí faltó, aquí me equivoco un poco, el linaje, no, linaje escogido, bueno, ya lo hablamos, que por qué no es el linaje. Que es la redención, también hablamos de lo que es la redención, cómo se denomina el Evangelio de Mateo y Marcos, bueno, ya me lo hablamos, también dijimos que la similitud, ¿no? Porque son similares. ¿A qué se refiere? El pecado del linaje se refiere, bueno, aquí también hablamos cuando Jacob, no, perdón, Jacob, en Silo, cuando hablamos con Jacob, y porque Pablo es un buen modelo de disciplina, de discípulo de Cristo. También acabamos de hablar de eso. Mm, Panteuco, bueno, están divididos entre los libros de Génesis, los 5 libros, y básicamente se toman temas como lo que estamos hablando, históricos, étnicos. En Juan 15, no, Jesús nombra, pero cuando ven el Consolador, que se refiere al Espíritu Santo, es la persona que nos acompaña hasta que Él venga, y elige la respuesta correcta. Bueno, aquí es espíritu, soplo, hábito y viento. Bueno, todos le estaré pasando ya la revisión, el análisis de cada uno de los temas y de cada una de las, bueno, alguna reflexión que vaya teniendo. Última cosita, recordándole, vamos a ver si lo veo por acá, lo siguiente. He habilitado en esta área que tenemos aquí, si lo pueden ver aquí, algo que dice tutoría. Yo voy a estar de 6 de la tarde, por España, 18. Vean en sus relojes, en el país donde se estén conectando. Ejemplo, el lunes, yo voy a estar de 18 hasta las 20, o sea, 2 horas diarias, de lunes a jueves. El viernes no, porque no hay clases, sino las actividades que ustedes hacen, y eso la pueden entregar a cualquier hora. Pero el día de lunes a jueves yo voy a estar de 18 a 20. Y aquí en el tutoría, si ustedes hacen clics, ¿no? En tutoría, ven un símbolo de WhatsApp. Y aquí tienen un ir al chat. Ahí ustedes pueden mandarme cualquier mensaje, si quieren chatear en el momento, si ustedes, pues claro, cuando la primera vez que quieran chatear, ustedes por WhatsApp, simplemente me colocan, soy estudiante o el nombre y el estudiante, el curso que están viendo. Entonces ya yo inmediatamente lo identifico, lo coloco en mi chat, que vamos a hacer un grupo, pero ese grupo va a ser más que todo para actividades o novedades que vamos a tener en transcurso del todo el año, ¿no? Porque no solamente son los cursos, sino también son las vigilias que vamos a empezar a hacer en vivo. Vamos a hacer las entrevistas, también vamos a tener entrevistas con pastores, vamos a tener con ministros, vamos a profundizar, vamos a hacer seminarios, vamos a hacerlo los bautismos, importante. Recordemos que los bautismos forman parte importante de todos nosotros. Es decir, que estamos formando pueden hacer el bautismo antes, pueden hacer el bautismo después, no hay ningún problema. Es preferible hacerlo incluso antes y seguir los estudios. Si lo quieren hacer en el transcurso del año, sin ningún problema. Siempre sabiendo que Jesús nos manda eso también, nos manda el bautismo, nos manda a formarnos en sus enseñanzas. Entonces, aquí me pueden contactar en alguna duda que tenga, alguna pregunta, alguna cosa, me pueden contactar por el chat. Posteriormente, también les recuerdo que tienen aquí el área de mensajes, ¿no? Que pueden mandarme un mensaje sin ningún problema. Siempre importante colocar
lo que es el correo, ¿no? Para saber de dónde me lo están enviando, porque son muchos estudiantes que tenemos. Y aquí siempre voy a estar subiendo los Zoom. Oye, este Zoom lo voy a estar subiendo, clase Zoom, la voy a estar subiendo aquí. Y aquí van a poder, esta clase que están viendo, pueden ver las otras clases o algunas clases, seminarios que hemos tenido, aquí la vamos a tener, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a estar agregando, espero que para el lunes esté habilitada la biblioteca, algunas cosas, los glosarios, files, enlaces, que pueden ir reforzando para ir reforzando los conocimientos de las áreas del curso que están bien. ¿De acuerdo? Entonces, no se queden solamente con el video y el contenido teórico, sino que vayan a la parte izquierda. Esto, este Reposix, lo pueden ver en su móvil, en su celular, como le llaman en otros países, que llaman móvil, sin ningún problema, y lo pueden estar viendo. Y el calendario, recuerden, este calendario siempre lo vamos a estar actualizando esta semana, como ven. Aquí ya hicimos el resumen. Bueno, aquí puse a las 15, pero por hora de otros países, preferí bajarlo un poco a las 6, ¿no? Me faltó corregir ahí, disculpen. Y los días sábados. Y aquí que vamos a hacer, posteriormente vamos a estar haciendo vigilias ya en vivo. Bueno, vamos a dejar la clase donde nos encontramos. Gracias por todos los que han podido conectarse y por los que vinieron. Y nos vemos en la próxima clase. Feliz fin de semana a todos. Y bueno, mañana en el blog, en el blog del aula virtual, vamos a también tener como costumbre, estamos haciendo siempre los domingos en una clase dominical de meditando sobre la palabra. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao. Hasta luego a todos. Saludos, Patricio. Saludos a todos.